Hace algunas semanas, el analista político y colaborador habitual de Canarias Semanal, Juan Lu González, publicaba en nuestro diario digital un artículo titulado Desmontando la pandemia, en el que analizaba cómo algunos sectores y personas de la izquierda alternativa habían asumido las tesis negacionistas sobre el coronavirus que tenían su origen, según escribía, en la extrema derecha norteamericana. ¿Cómo es posible, se preguntaba González, que estas personas de izquierdas se presten de esta manera a hacerle el juego a la extrema derecha? Para que sea él mismo quien pueda responder a esta pregunta y a otras relacionadas con este fenómeno, conectamos hoy con el autor de este artículo. Buenos días, Juanlu, y muchas gracias por atendernos nuevamente para hablar sobre este tema que nos parece realmente importante. Gracias a vosotros, Chris, por invitarme, y aquí estoy a vuestra disposición como siempre. Devolviéndote una de las preguntas que hacías en tu artículo, Juanlu, ¿a qué crees tú que se debe este fenómeno que planteas en tu texto y que mencionábamos en la introducción de la entrevista? ¿Crees que realmente se puede hablar de que existe un negacionismo de izquierda? Bueno, yo sí pienso que existe un negacionismo de izquierda, y creo que quizás hasta en auge, ¿no? Creo que este fenómeno puede entenderse en parte porque hay un gran descreimiento de los medios de comunicación tradicionales y de la información que viene de los poderosos, ¿no? Que a todos nosotros y nosotras nos provoca dudas razonables siempre, o una gran desconfianza, ¿no? Sobre todo, no sé, a los que nos dedicamos a la contrainformación, que estamos bastante acostumbrados a tirar de fuentes alternativas todo el rato, a leer entre líneas, o estamos acostumbrados a buscar información escondida que de verdad no quieren que se maneje, ¿no? Pero, vale, sin embargo, partiendo de ahí, llegar a afirmar que los hospitales están vacíos, que hay millones de personas mintiendo en el país, de médicos, de celadores, de enfermeras, o sea, decir que hay un plan para asesinar a millones de personas en los hospitales, o otros dicen que hay un plan para matar a millones de personas con vacunas, que nos van a meter un chip para controlarnos gracias al 5G, digo, más controlados todavía, o no sé qué historias más, porque es que realmente cada día se inventan historias nuevas y teorías nuevas, no tiene de verdad ningún sentido y es absolutamente absurdo. Pero entonces, ¿tú crees que estas personas de izquierdas, incluso anticapitalistas, que están asumiendo el discurso negacionista, lo hacen solamente por esa tendencia, esa costumbre de no aceptar las explicaciones oficiales, por así decirlo? Porque algunas han llegado al punto de que, por ejemplo, durante la borrasca Filomena, reproducían las opiniones de algunos internautas que decían que no estaba cayendo nieve en la península ibérica, que estaba cayendo plástico, y decían que nos engañan en todo. Entonces, no faltará también cierta formación cultural en estos sectores que sea la que permita diferenciar entre tener una postura crítica y asumir cualquier tipo de planteamiento alternativo, por alocado que este sea. Yo la verdad es que he visto a mucha gente que durante vamos a llamar las dos primeras olas, se mantuvo bastante fría, y ver cómo ha ido flaqueando conforme iba avanzando la pandemia. A medida que se van alargando las restricciones, cuando sobre todo la gente no ve un final claro de la historia, ¿no? Y esa vuelta a la nueva normalidad nunca llega, pues esto le va generando de verdad mucha ansiedad y un rechazo cada vez más fuerte, que desemboca en ya cada vez en abrazar la locura más grande. Cuanto más absurda es mejor, ¿no? Obviamente, como tú dices, es más fácil que esto ocurra en personas que no tienen conocimiento científico o que no tengan una cultura sólida, ¿no? Sin embargo, a veces hay excepciones que nos pueden dejar patidifusos. Grandes intelectuales de la izquierda con decenas de libros publicados, traducidos a un montón de idiomas, que caen en brazos de la secta y se tiran a remedios absurdos, etcétera. De verdad que en fin, prefiero ni dar nombres, ¿no? Pero además es que también sucede que la línea que separa el criticismo, el espíritu crítico, la duda metódica, ¿no? Como forma de abordar problemas, de caer luego en conspiraciones o en tentaciones conspiranoicas, la verdad es que esa línea es muy fina, ¿no? Sobre todo cuando algo te afecta directamente y el run run te llega todos los días, ¿no? Fijaros que si nos podemos a sumar teorías de estas, pues según algunos nos están fumigando desde aviones para controlarnos la mente. Otros dicen que nos están envenenando el agua para convertirnos en ovejas dóciles. Otros dicen que para convertirnos en homosexuales están echando flúor, no sé qué, al agua. O sea, hay millones de teorías de estas que no son nuevas, pero que, ya digo, cuando nos afecta en lo personal y nos jode la vida,
nos limita y nos coarta nuestra libertad, porque eso sí está sucediendo, por el personal sobre todo, cuando se ve que no hay fin, empieza a darle al coco y a caer en historias absolutamente extrañas, ¿no? Hay otro aspecto de tu artículo interesante, Juanlu, y es que planteabas de alguna manera que si una persona de izquierdas cree que no hay ninguna pandemia, sino que lo que estamos sufriendo es una gran conspiración mundial, una gran pandemia, entonces debería denunciar también a países como Venezuela o Cuba, que estas personas, pues, lógicamente suelen defender, porque entonces estos países estarían participando de esa conspiración. Tú decías algo así como nadie en su sano juicio desde la izquierda real puede creer que Cuba está imponiendo a su población medidas innecesarias o que está complotada con las multinacionales. Y tienes razón, casi nadie de las personas que desde la izquierda creen que sufrimos una pandemia plantea esto. Pero hay excepciones. Por ejemplo, hace poco leíamos un artículo de Juan Manuel Olarieta, que es un comunista y defensor de presos políticos, que decía, en Cuba no hay pandemia, pero el gobierno hace como si la hubiera. Según él, por intereses que tenía el gobierno, por ejemplo, de vender la vacuna a otros países. A ver, la verdad es que tuve ocasión de leer el artículo y la verdad es que no me parece en absoluto una serio, ¿no? Vamos, es un argumentito que está cogido con pinzas y que no se sostiene el más mínimo análisis, ¿no? Yo ejemplificaba a Cuba como país más profundamente socialista, ¿no? Pero efectivamente, bueno, sí, sabemos que Cuba tiene una industria de salud muy potente. Pero sin embargo Venezuela no tiene una industria de salud que va exportando por ahí, que vive de eso como este hombre achaca, ¿no? Venezuela no va a exportar vacunas a nadie y sin embargo también está tomando medidas similares, pero lo mismo podríamos hablar de otros países, podríamos hablar, no sé, de Nicaragua, por decir alguno más, o con lo que está haciendo ahora mismo Bolivia. Yo creo que, en fin, hay que hablar un poquito en serio. Conociendo cómo se conoce a Cuba, ¿podemos pensar que Cuba va a ganar dinero vendiendo agüita con azúcar a países pobres para no curarle nada? O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Para empezar, porque a la mayoría de estos países pobres Cuba los va a vacunar gratis y usando hasta sus propios médicos. Lo hemos visto con el Plan Milagro, lo hemos visto con un montón de historias, que Cuba, bueno, ha podido recibir petróleo en su día de Venezuela, a cambio de médicos y tal, pero Cuba lleva curando a gente toda su historia reciente sin de recibir nada a cambio. Y ahora mismo yo creo que más o menos Cuba son 11 millones de habitantes y van a producir 100 millones de vacunas. Yo creo que deberíamos estar partiéndonos las manos, aplaudiendo el espíritu solidario de la isla y no diciendo que va a ganar dinero con esto, porque todo el mundo sabe que Cuba no va a ganar dinero con esto, va a ganar prestigio, va a seguir ganando, poniéndose en la cumbre de los países solidarios del mundo. Pero desde luego no se sostiene porque hay otros países que están haciendo lo mismo y que no tienen, vamos a llamarle entre comillas, industria de salud, ¿no? De todas formas, Juanlu, más allá de todas las teorías conspirativas o sobre esa supuesta pandemia de la que algunos hablan, lo que sí es cierto es que hay cuestiones reales que hacen que la gente dude, sino que duden de que existe el virus, porque para saber que existe el virus basta con ver cómo han estado y están los hospitales o las morgues llenas de cadáveres. Sí hacen que mucha gente se cuestione las medidas gubernamentales, se cuestione el tema de las vacunas. Sin ir más lejos, la gestión que han hecho los gobiernos occidentales de toda la pandemia, anteponiendo los intereses de las empresas a la salud de la gente, incurriendo en cantidad de contradicciones, haciendo del tema de la pandemia un objeto de electoralismo y de lucha partidaria. Todo esto, lógicamente, influye de manera negativa. Claro, se han cometido miles de errores con la pandemia, miles. Y creo que no debe ser nada fácil para la población, para ninguno de nosotros y nosotras, enfrentarse a tanta improvisación, a tanto ruido mediático, a tanta pelea política, a tanto cambio de opinión, a veces interesado o a veces desinteresado o por pura ignorancia. Todo eso no ayuda a tener una idea clara. Yo personalmente he sido muy criticado por pedir cierres más duros. Y es que no creo en la dicotomía salud y economía. Elegir hoy la apertura total equivale a parar la economía mañana. Así es que a repetir otra vez los triajes de guerra, donde se dejaba morir a la gente en sus casas, donde se dejaba morir a la gente en las residencias.
Yo creo que el Estado se ha equivocado, vamos, no solamente el Estado español, sino prácticamente todo Occidente, ¿no? Se ha jugado con mantener la máxima apertura posible de la economía sin colapsar a los hospitales y además salvando fechas concretas para relajar un poco las pérdidas económicas que eran más o menos que siempre podían prever, ¿no? Y claro, ¿eso qué significa? Pues eso equivale a empantanar una situación mucho más tiempo del deseado y que al final las pérdidas se vayan eternizando y los perjuicios se vayan eternizando. Pero entonces, lo que ha sucedido no se podría decir que tiene más que ver, lo que ha sucedido en Occidente concretamente, no se podría decir que tiene más que ver no con errores propiamente, sino con la forma en la que se han impuesto determinados intereses, los intereses cortoplacistas de las patronales, por encima de los intereses de la mayoría de la población, porque, por ejemplo, el gobierno español, como otros gobiernos europeos, a estas alturas tiene experiencia de sobra para saber lo que podría hacer, lo que tendría que hacer, y no lo hace. Entonces, si además tienen el ejemplo de China, donde lo que hicieron fue hacer un confinamiento duro, corto, de 2 meses y medio, paralizando totalmente la economía, en Wuhan concretamente, y esto es lo que les ha permitido ahora abrir la economía y actuar de una manera prácticamente normal. Fíjate, Chris, que después también de atacar bastante a China con ese el tipo de medidas que tomaron, hace 3 o 4 meses un informe de economistas encargados por el Fondo Monetario Internacional dijo que desde el punto de vista económico eran preferibles cierres duros cortos a cierres laxos largos. Porque económicamente no se puede aguantar las pérdidas que conlleva estar mucho tiempo, como decía antes, empantanado con esta situación. Yo creo que China lo ha visto muchísimo más claro. También empezaron a reírse de China, que era mentira, que los datos que daban no eran tal. Y de pronto, bueno, se ve que Wuhan está la gente sin mascarilla, yendo a la discoteca, todo el mundo aglomerado, sin que pase nada. Pues ahora no saben exactamente cómo enfrentarse al modelo chino porque evidentemente nos deja a nosotros en muy mala situación, ¿no? Porque seguimos, un año después, seguimos todavía con una ola que hoy creo que se ha roto, o casi, el número de muertos que hemos tenido el día de hoy prácticamente es el récord de toda la pandemia, ¿no? Otra cosa, Juanlu, que también contribuye a dar cierta credibilidad a todas las teorías de los negacionistas y a quienes se oponen a las vacunas, concretamente, es el papel de las farmacéuticas. Esto ya lo conocíamos, pero ahora se ha vuelto a poner de manifiesto de una forma escandalosa. Todo lo que está haciendo Pfizer, AstraZeneca, con esos contratos secretos con la Unión Europea que no se pueden conocer, vendiendo las vacunas al mejor postor, mientras que hay otras vacunas, como la vacuna rusa, las vacunas chinas o la vacuna cubana, de las que no se habla, y si se habla es para restarle crédito. Claro, cuando empezó todo esto, muchos nos acordamos de lo que había sucedido con la gripe aviar, ¿no? Y es que se pillaron a un montón de expertos de la Organización Mundial de la Salud que habían cobrado millones de sobornos de Roche y Glaxo, que eran los fabricantes, ¿os acordáis de aquel Tamiflu, ¿no? Y del Relenza, que lograron venderle a Occidente por valor de 6.000 millones de dólares, ¿no? Que habían ganado en algo que hubo que tirar al poco tiempo, que no sirvió realmente para nada, ¿no? Lo de las farmacéuticas es que de verdad es de vergüenza. Por ejemplo, la Unión Europea ha pagado, y además una cantidad enorme, para el desarrollo de las vacunas, para que se puedan hacer en este tiempo récord, ¿no? ¿Y por qué las patentes de esas vacunas que se han pagado con dinero público siguen siendo privadas? Estamos hablando de muchos cientos de millones de euros. Creo que AstraZeneca solo y solamente en las ayudas para desarrollarla fueron 340 o 350 millones de euros, más el dinero que se aseguró en compra, otro montón de millones, ¿no? En fin, yo creo que la solución un poco a todo esto, sobre todo para los países del tercer mundo, o los países en vía de desarrollo, como se le quiera llamar, es que fueran medicamentos genéricos y que se pudieran fabricar con una serie de pautas muy concretas en laboratorios de todo el mundo, absolutamente deslocalizados,
para que esto realmente fuera masivo, ¿no? La vacunación fuera general, porque tampoco vale para nada que nos vacunemos aquí en los países del norte y que siga habiendo focos permanentes en el sur, porque al final también nos va a llegar haciendo un efecto boomerang, ¿no? Y luego lo que dice, lo que pasó con la vacuna rusa, con la Sputnik, no tiene nombre. Estuvieron ignorando, o sea, ignorándola, riéndose de ella, se metían con Putin porque decía que esto era pura política, no sé qué. Y de pronto ahora lo que se ve es que van mendigando la vacuna rusa por las esquinas. Hace 2 semanas la presidenta alemana fue a ver a Putin y le dijo, yo te hago los papeles en 2 semanas para que te autoricemos la Sputnik y podamos meterla, porque además, como al ser una vacuna que no está en el pack aprobado por la Unión Europea, ya cada país puede comprarla o podría comprarla sin tener que responder a la Unión Europea. Y entonces, bueno, pues por eso la Merkel ahora mismo se está intentando adelantar a todo Dios para comprar la vacuna antes que nadie para, bueno, si la de AstraZeneca sigue siendo un fiasco o nos la siguen robando la de AstraZeneca para Reino Unido, para Israel, que por lo menos se tenga una alternativa, ¿no? Y lo que hizo, otra cosa que no ayuda a nada, fue lo que hizo el CEO de Pfizer, ¿no? Que publicando sin ningún tipo de datos científicos, sin ningún tipo de respaldo de ninguna revista como Lancet, Nature o cualquiera de estas, dijo que su vacuna era la mejor de no sé qué, que estaba ya, que no sé cuánto, y el tío lo que había hecho es que había vendido el 60% de sus acciones el día anterior, pegó un subidón brutal y se ganó 6 millones de euros en un rato con la complicidad de todos los medios de comunicación de todos los países de Occidente, ¿no? Cuando algunos se atrevían a decir algo, eran absolutamente barridos por la ola que decía que ya teníamos la vacuna, que ya no íbamos a estar todo inmunizados y que no pasaba nada, ¿no? En fin, este tipo de cosas no ayuda a que la gente mantenga la cabeza fría y su capacidad de raciocinio, ¿no? Porque efectivamente hay mucho que denunciar de cómo se ha hecho esto y cómo se está haciendo, ¿no? Lo que han estado planteando y plantean algunas plataformas en defensa de la sanidad pública en este sentido es que habría que reclamar que los gobiernos compraran precisamente las vacunas que se hacen en laboratorios públicos. Claro, ahí tendríamos las vacunas chinas, que ya creo que ya tienen 3, las vacunas rusas, que ya tienen más de una, además de la Sputnik, que es la más conocida, y por supuesto la Soberana, ¿no? La Soberana 2, que es la cubana, la que parece que al final va a tener una difusión más grande. Cuando algo depende del tema económico, bueno, pues evidentemente yo creo que está más que demostrado que si se va buscando el beneficio, no se va buscando, no es compatible absolutamente con el tema de buscar la salud, ¿no? Entonces creo que cualquier cosa desarrollada en un laboratorio sin mirar para nada temas económicos tiene mucha más garantía de éxito que las que pueden tener esas vacunas privadas. Pero fíjate, realmente cuando esto se llevó a la Organización Mundial de la Salud, a una reunión que hubo hace unos, no sé si semanas, casi ya un mes o algo así, donde se habló de coger y quedarse con las patentes de las vacunas, ¿no? Para producirla en masa en todos los países. Y se dijo que no, y votó en contra Estados Unidos, Europa y Japón, ¿no? Entonces, bueno, somos esclavos, somos rehenes del capitalismo. Otra cuestión que sirve un poco de caldo de cultivo para las tesis negacionistas es que las medidas que hacen falta para frenar la expansión del coronavirus, los confinamientos, el distanciamiento social, son medidas que al mismo tiempo son muy útiles para la desmovilización. Hacen que la gente esté aislada en sus casas, en su domicilio, y en definitiva son medidas que también pueden ser utilizadas para el control social. De ahí que mucha gente diga que no hay ningún tipo de pandemia y que todo esto lo están inventando precisamente para eso, para controlarnos. Yo lo que no entiendo ya para qué nos tienen que controlar más. O sea, yo ahora mismo veo cómo está el mundo de absolutamente controlado, con 4 chalaos idealistas intentando promover otra agenda, promover otra forma de hacer las cosas, que llegamos a donde llegamos. ¿Para qué nos quieren controlar? O sea, fíjate, yo llegaría a decir que el negacionismo es la mejor estrategia de control social que alguien puede inventar. O sea, si ahora tenemos a la izquierda totalmente desactivada, porque lo que está luchando es porque no me quiero poner la mascarilla, en vez de pelear en la calle, por fortalecer
un Estado que ha vendido la sanidad y el sector público al capital privado y que ha perdido mogollón de soberanía en pos de las corporaciones y en pos de la deslocalización, no sería ese el sueño de cualquier opresor. Pero bueno, curiosamente, como hemos visto, los planteamientos de la derecha negacionista a los que se está sumando de alguna manera esa izquierda son de verdad alucinantes, ¿no? Y además están en el programa, lo puedes ver en cualquier página de Cubano, que incluso tiene alguna página de España, o la derecha de los Bolsonaro y compañía. Resulta que lo que van diciendo es que gracias al COVID, Bill Gates, China, gobiernos europeos y gobiernos ahora demócratas norteamericanos, con la ayuda de la ONG, lo que van a hacer es implantar un socialismo a nivel global. Van a eliminar la propiedad privada y van a dejar las empresas supeditadas a los derechos de los trabajadores. Eso es lo que se puede leer. Yo que recomiendo a tus oyentes que se pasen por Libertad Digital, que es el eco un poco de la paranoia gringa con este tema de nuestro país, y vaya a alucinar. Creo que lo que está pasando, el origen de todo esto es la rabieta de la derecha ultraliberal para poder seguir con sus negocios, sobre todo ahora que el mundo está mirando al Estado como la única posibilidad de salvaguarda para la población. Y cuando mucha gente se ha dado cuenta que el mercado no resuelve ningún problema, solo los agrava. Finalmente, Juan, otro tema muy polémico ha sido el del supuesto origen del virus. Hay quienes han dicho y todavía dicen que este virus lo crearon los chinos en un laboratorio, aunque los chinos fueran los primeros afectados. Hay quien dice que lo crearon los Estados Unidos. Hay quien dice que lo creó Bill Gates, que es el que está detrás o estaría detrás de toda esta gran pandemia. Pero con independencia de que un virus de este tipo se pueda crear en laboratorio o no se pueda crear en laboratorio, y para responder a esto propiamente hace falta tener un conocimiento en ciencias naturales que nosotros no tenemos. Lo cierto es que todas estas teorías lo que pasan por alto es que la propia dinámica del capitalismo, es decir, la expansión continua hacia espacios naturales donde están los seres humanos conviviendo de manera insalubre con animales, la deforestación, la ganadería intensiva, todo esto son factores que, según vienen diciendo los especialistas desde hace tiempo, son el principal caldo de cultivo para la aparición de estos virus. Y lo que dicen estos especialistas es que pandemias como estas y más graves también las volveremos a tener en el futuro si estos factores siguen ahí, es decir, si no cambia esta realidad socioeconómica. Yo coincido plenamente contigo en afirmar que el origen de la pandemia ahora mismo no es el problema. O sea, que ya da igual cómo se generara, ya veremos, ¿no? La cuestión central ahora mismo es cómo se enfrenta a esta dura realidad y qué modelos hay para hacerlo, qué modelos distintos está aplicando cada país y cuál puede ser el mejor. Pero lo que sí es cierto también, como dices, y hay algunas investigaciones que están apuntando, incluso algunas publicaciones, algunos libros que están apuntando por ahí, es que muchas pandemias que ha habido a lo largo de la historia, esta no es la primera ni será la última, según dicen, han tenido que ver con grandes deforestaciones y con grandes ocupaciones de zonas naturales por el ser humano, ¿no? Y eso es lo que nos dice que al crecimiento sin fin en el que se basa la economía capitalista hay que ponerle freno cuanto antes, ¿no? Solo tenemos un planeta y además está ya bastante bien cascado, ¿no? Y como dicen algunos ambientalistas, es probable que esta pandemia o otras pandemias, terremotos, los huracanes, las inundaciones que estamos viendo, el clima absolutamente disparatado que tenemos, sean como una especie de grito de dolor de un planeta que se está muriendo. Y lo peor es que con nosotros dentro, ¿no? O sea, que el destino del planeta va a ser nuestro destino. Creo que además es curioso, porque los negacionistas sobre todo de la extrema derecha de la pandemia, son también negacionistas del cambio climático, porque no quieren que exista ningún freno a las políticas de capitalismo, de mercado liberales que ellos defienden, ¿no? Y creo que por ahí tenemos que ir también en la denuncia de lo que está sucediendo, que tenemos que cambiar un poco nuestra relación con la naturaleza y que solo hay un planeta finito y que el crecimiento sin fin sería en un mundo sin fin, pero nuestro planeta cada día nos estamos dando cuenta de que es más pequeño, está más limitado, las fronteras son más chicas y que no podemos seguir reventándolo como estamos haciendo en estos últimos años, ¿no?